Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, bienvenidos así de pie. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 1. Hoy vamos a hablar de la importancia de entender la verdad. Libro de Marcos, capítulo 7, versículo del 1 al 8. Voy a leer, hay más versículos, pero solo quiero leer hasta el 8 y después vamos a ir citando. Los demás dice el versículo 1, el libro de Marcos, capítulo 7, del 1 al 8, dice así: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de todos los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan como con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, lavamiento de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por la vida, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa de oración. Padre, recibe la honra y la gloria en este día por las bendiciones que nos das durante toda la semana. Y yo puedo decir, Señor, de corazón, con mis labios, que hasta aquí me ha guardado Jehová. Hasta aquí ha sido bueno con mi familia, con mi hogar. Y Padre, te doy gracias por la Iglesia Esperanza que está reunida el día de hoy. Bendice tu palabra y que sea de bendición y crecimiento a tu pueblo. Recibe la honra en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, en esta tarde. Bienvenidos. Hermanos, yo quisiera que nosotros entendiéramos en esta tarde la diferencia, hermanos, entre entender la verdad y permanecer a un movimiento religioso. Y qué peligroso es eso, hermanos. Qué peligroso es estar en la iglesia y no conocer la verdad. Qué peligroso es estar en la iglesia y estar atado a tradiciones, hermanos, que no tienen que ver o nada que ver con la Biblia. Y hermanos, lamentablemente hay cristianos hoy día todavía que tienen creencias equivocadas, que tienen creencias que no tienen nada que ver con la Biblia. Y que, hermanos, yo escuché antes de decirles una historia que pasó con mi familia hace años atrás. Hermanos, hay personas, o hay un dicho por ahí que dice que si tú le dices a una persona una mentira más de 3 veces, terminará creyéndola como una verdad. ¿De verdad? Si tú le repites a una persona una mentira más de 3 veces, terminará creyendo que es una verdad. Hace un tiempo atrás, una persona que venía a la iglesia, que hace tiempo no viene, me habló por teléfono
porque sabía que estaba teniendo problemas con mi salud, y me dijo: hermano pastor, usted no ha terminado su carrera, usted estará bien, porque hay muchas personas que le aman y hay muchas personas que son bendecidas por su ministerio. Pero quiero que usted recuerde lo que la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Y cuando esa persona dijo eso, le dije: wow, digo, la Biblia no enseña. Dijo: sí lo dice, no lo dice, sí lo dice. Y estaba esa persona sí y no, y sí y no, pero la Biblia lo dice: ayúdate que yo te ayudaré. Hermanos, en el tiempo de Jesús había tantas personas que pensaban que lo que ellos hacían por costumbre era una verdad. Que la gente pensaba, ¿verdad?, que lo que les habían enseñado era una verdad espiritual que tenían que hacer para estar bien delante de Dios. Hermano, y como esa situación, en la actualidad en que vivimos, hay tantas personas que han torcido las escrituras, que han torcido la verdad y que piensan y que les han hecho creer que lo que están recibiendo como una verdad es realmente una mentira. Hermano, nosotros nos movimos hace años a la ciudad, al estado de Georgia. Y estando allá en el estado de Georgia, dejamos un ministerio, ¿verdad?, muy bueno, que no lo dejamos solo, pero estábamos siendo parte del ministerio principal allá en Louisville en ese tiempo. Y mi esposa hizo grandes amigas, ¿verdad? Había un ministerio de guerreras de oración en ese tiempo, allí en ese ministerio. Y cuando estábamos allá en el estado de Georgia, ella siguió la relación con algunas de las hermanas, pero una de esas personas se fue alejando un poco. Y eso le digo, hermano, sabe, para que usted entienda que cuando no te sujetas a la verdad, terminas alejado, tan lejos del Señor, que vuelves al mundo donde estabas antes. Y una persona le habló a mi esposa, y no me acuerdo si estábamos pasando por necesidad o no sé qué fue lo que, pero una vez yo escuché en el teléfono de la conversación de mi esposa con esa persona, y le dijo: yo te digo que hagas esto y te hará bien, dijo. Y yo me acuerdo que le dijo que pusiera en la mesa un recipiente lleno de sal y un recipiente lleno de aceite, y que iba a haber una gran prosperidad en su casa. Y le dijo: yo declaro en el nombre de Jesús que este año el Señor te va a regalar una casa. Y hermano, cosas así, hay personas que lo creen. ¿Sí? Hay personas que lo creen, ¿verdad? Yo me acuerdo en algunos años, hace unos años atrás, yo trabajaba en los impuestos, ¿verdad?, preparando impuestos. Y me acuerdo de que ese negocio recién abierto, llegó una persona ahí, dijo: yo quiero ser el pastor de su negocio. Y se me había olvidado, le iba a decir al hermano Luis que también yo quería ser el pastor de su negocio. Y llegó esa persona, y eso es tan cínico, hermano. Eso es tan cínico así. Que esa persona llegó ahí y dijo: yo quiero ser el pastor de tu negocio, el ministro de tu negocio. Yo vendré a orar a tu negocio una vez por semana por la tarifa de tanto. Y dije: wow, qué tremendo, ¿verdad? Y esa misma persona que le digo que llamó a Atlanta, tenían un movimiento, hermanos, donde mi esposa llegó ahí varias veces, y hoy digo, qué tremendo, ¿verdad? Y por no cuidar a la esposa. Y hermano, estaba yendo ella a un desayuno, a un café, ¿verdad?, a un lugar donde se reunían personas de dinero, simplemente para dar dinero a un pastor de 500, de 1000, de 5000, para que es 10,000, para que los negocios de esas personas prosperaran. Y esa era una reunión de puros contratistas, puros compañías de aire acondicionado, de construcción. Y se reunían a tomar un café para orar, y allí ellos daban al pastor de 500, 1000, 5000, 10,000 dólares por la oración de ese pastor. Hermano, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Mire, y entonces dice que estos hombres se habían enojado porque vieron que los discípulos del Maestro de Jesucristo llegaban y comían sin lavarse las manos, y estaban enojados, estaban molestos y los estaban juzgando.
¿Por qué? Porque no se lavaban las manos antes de comer. Cosas como esa, hermanos, hoy en día la sociedad ha tomado similares como una verdad y es una vil mentira. ¿Qué es más importante lavar, hermanos? ¿Las manos o el corazón? ¿Qué es más importante cuando la Biblia habla de un corazón, de manos limpias y un corazón puro? ¿Qué quiere decir la Biblia con eso? Cuando la Biblia habla manos limpias y un corazón, porque eso es un canto, ¿verdad? Manos limpias, ¿qué quiere decir la Biblia? ¿Que nosotros tenemos que lavarnos las manos 100 veces al día? ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia cuando dice de manos limpias y puro corazón? Bueno, ahorita se lo voy a decir, pero quiero regresar al texto. Allí mira el versículo 14. Lea el versículo 14, ahí donde vaya conmigo. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y mire lo que dice el 16. ¿Están conmigo? Y luego dice el 16: si alguno tiene oídos para oír, ponga atención. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y qué error de haberle preguntado. Mire lo que les contestó y les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, fíjese bien, hermano, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, nomás dígame una cosa, ¿cierto o no cierto? Entonces, ¿por qué nosotros nos preocupamos, verdad? Si nos vamos a contaminar por lo que nos vamos a comer. ¿Sí? Cuando dice que lo que verdaderamente hace daño al hombre, y está hablando, ¿verdad?, de lo que estaban entendiendo los escribas, los fariseos, los intérpretes, que ellos pensaban que por lavarse las manos, que porque tener ropas limpias, que por hacer rituales de limpieza, ellos estaban bien delante de Dios. Porque dice, lo que te comes no va para tu corazón, va para el vientre. Pero lo que contamina al hombre es lo que hay en el corazón. Entonces, ¿qué es importante limpiar, hermanos? ¿Las manos o el corazón? Pero la Biblia dice, ¿cómo es el corazón? Perverso, engañoso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí me entiende? Entonces, no importa cuándo nos podamos lavar las manos, cuánto podamos purificar nuestro cuerpo físico, el que está mal es el corazón. Ahora, hermanos, cuando leímos todo lo que sale del corazón, ahora entiendo por qué las malas amistades no son buenas. ¿Entiende? Porque los engaños, las malas mañas, la avaricia, la codicia, ¿verdad?
los adulterios, la fornicación, los asesinatos. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene todo eso? Entonces, ¿qué es lo que contamina a otra persona? ¿Por qué termina una persona andando en malos pasos? ¿Por qué cree usted que un joven termina andando en malos pasos? Por la influencia de otro joven. Hermano, lo que hay dentro del corazón realmente es lo que importa. Pero los fariseos no entendían. Mire lo que dice la palabra. Vamos al libro de Santiago. Vamos conmigo para que no se me quede atrás. El libro de Santiago está ahí despuesito del libro de Hebreos. Mire lo que dice ahí en el capítulo 1, versículo 17. Versículo 17 y 18 dice así: y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Cómo qué? ¿Están conmigo? Estoy leyendo mal, hermano. Ahora sí, estoy leyendo en Pedro, me salió una hoja. Ahora sí, 1:17. Toda buena dádiva y toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, Él es el que ha hecho en nosotros la diferencia. No es la tradición, no es la religión, no es la costumbre, no es el pensamiento, no es el comportamiento, no es nada de lo que nosotros creemos lo que nos hace parte de Dios. Es lo que Él ha hecho por su mera voluntad a través de Cristo Jesús. Porque, hermanos, ¿sabe una cosa? No importa cuánto una persona venga a la iglesia, no importa cuánto le hablemos a una persona de Cristo, no importa cuántas veces esa persona viene a la iglesia, si Jesús no toca su corazón, no puede ser salvo. ¿O no es así? Porque Él es el que toca el corazón, Él es el que quebranta el corazón, Él es el que cambia el corazón. Por eso, hermano, yo siempre he dicho, hermano, nosotros tenemos que entender que Él es el que nos cambia, el que nos hace diferente. Y una vez que Él toca el corazón del hombre, nunca más podemos volver a ser iguales. Porque el poder de Dios nos cambia, porque el poder de Dios nos transforma. Pero, hermanos, cuando el corazón del hombre no tiene la presencia de Dios, las influencias, las tradiciones, las costumbres, las malas mañas nos harán cambiar muchas veces de persona, de actitud. Hermanos, nosotros que tenemos hijos adultos, podemos entender eso y podemos explicar eso, que cuando una persona viene o uno de sus hijos empieza a juntarse con otra persona que no es de buena influencia, lo vamos a ver en la actitud de nuestros hijos. De pronto va a empezar a hablar diferente, de pronto va a empezar a actuar diferente, de pronto va a empezar a decir palabras que no decía, de pronto va a empezar a hacer mañas que no tenía. ¿Y sabe por qué? Por los amiguitos que se juntan con nuestros hijos. ¿Sí? Porque nosotros, hermanos, muchas veces no entendemos que el que hace la diferencia en el corazón del hombre no es la religión, es Cristo. Y que es verdaderamente importante, necesario que Cristo lave el corazón del hombre. Que no es precisamente nada más las manos. Entonces, ¿qué quiere decir cuando la Biblia dice de manos limpias y puro de corazón? ¿Qué quiere decir eso? Miren, hermanos, el salmista lo escribió, pero quiero que leamos una vez más ahí en el libro de Santiago. Cuando estamos hablando, hermanos, de esto, de las manos o el corazón, estamos hablando de la importancia
de que tenemos que entender que no solamente es las manos las que tenemos que tener limpias, sino que realmente el corazón es lo que debe transformar el Señor. Cuando nosotros, hermanos, no somos lavados por el poder de Dios, la influencia de otras personas puede cambiarnos la actitud. Pero allí en el libro de Santiago, una vez más, capítulo 1, versículo 21. Volvamos a ese libro, que yo ya lo perdí. Vamos otra vez al libro de Santiago. Ahí en el capítulo 1 otra vez. ¿Están conmigo? Ahora sí. Ahora ya no me voy a equivocar yo, ¿ok? Porque estaba allí, está muy cerca Pedro. Y ahora sí. Dice el 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, ¿sí, verdad? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, ¿qué? Vuestras almas. Entonces, ¿qué nos hace rechazar la inmundicia? ¿Qué nos hace rechazar la maldad? Por ahí alguien, ahorita le pongo un ejemplo, mire lo que dice el versículo, vamos a seguir leyendo, el 22. Para ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era o cómo se había peinado, vamos a decirlo así. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena, mire bien, hermano, su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha de delante del Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha. ¿De quién? Del mundo. Entonces comenzamos leyendo el versículo 21, rechazando. Entonces, hermanos, cuando el Señor limpia nuestro corazón, en ese momento nosotros podemos tener esa virtud de rechazar la maldad. Hermanos, no sé si a usted le ha pasado o alguna vez ha escuchado como ejemplo, cuando una persona, no sé si ustedes conocen lo que es un empacho. Cuando una persona se empacha, ¿saben qué es eso? Algunos a lo mejor no. En mi tierra se acostumbra mucho, si comes un pan crudo, una tortilla cruda, se te pega en el estómago y te produce empacho. Y les tienen que sobar el estómago y le tienen que hacer ciertos remedios para que su estómago, porque no se compone así. Le come y le duele, come y le duele. Pero de pronto dicen que cuando una persona le hace daño cierta comida, después no la quiere comer, como que la rechaza. Su estómago no la quiere y la rechaza y la rechaza y la rechaza. Hermano, cuando nosotros hemos estado en el pecado y hemos conocido la realidad del pecado, y de pronto somos alcanzados por el poder de Dios en Cristo Jesús y nos quieren volver a hacer probar el pecado, y nosotros hay algo que nos hace repudiarlo y entendemos que realmente eso no es bueno para mí, porque cuando yo estaba ahí no me sentía bien, porque cuando yo estaba ahí yo no vivía bien. Cuando yo estaba haciendo las cosas que yo ya sé que hacía antes y que quiere que vuelva a hacer, yo realmente entendía que yo no estaba a gusto ahí.
Esa es la nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús, que nos hace rechazar y repudiar, y que no solamente es que escuchamos la palabra, oímos la palabra, sino que ahora hacemos la palabra parte de nuestra vida, vivimos en ella, vivimos. Por eso, hermano, yo hace rato que decía al hermano, qué maravilla, qué privilegio tan grande del hermano Enrique. Ya no está sufriendo tanto calor, ¿verdad? En estos tiempos, cuando en la iglesia no tenemos técnicos que arreglen el aire, ¿verdad? El hermano Enrique ya está gozando de toda la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. No todas las personas pueden decir eso, porque no todas las personas aman a Cristo con todo su corazón. Pero cuando Cristo es el que gobierna el corazón, cuando es Cristo el que gobierna nuestra mente, cuando es Cristo el que gobierna todo nuestro ser, tendremos el valor, tenemos la fuerza, tenemos la valentía de decir: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Quiere decir que estoy rechazando la inmundicia, rechazando el pecado, rechazando lo del mundo y entendiendo que tengo que vivir para Cristo, porque mi corazón ha sido limpio para honra y gloria de mi Cristo. ¿Verdad? Porque ya no soy un hacedor, ya no soy un religioso, ya no creo en la religión, ya no creo en la tradición, ya no creo en las costumbres. Ahora creo en Cristo que salva, Cristo que cambia. Y sabe una cosa, hermano, yo no le digo esto porque me lo han contado. Cuando Pablo empezó a predicar a Cristo, él no estaba hablando de un Cristo que él no conocía. Por eso yo le digo a una persona, cuando alguien me dice: hermano, pero es que yo no sé cómo compartir de Cristo, yo no sé qué decirle a la gente, me da mucha pena y me da nerviosismo porque no sé cómo decirle a una persona de Cristo. Me hace pensar qué es realmente lo que Cristo hizo por esa persona. Porque cuando Cristo ha cambiado el corazón de una persona, ha hecho demasiado para que nos podamos quedar callados. Cuando aquellos mismos fariseos y escribas y religiosos que estaban tratando de juzgar a los discípulos porque no se lavaban las manos, estaban tratando también de juzgar a Jesús porque había sanado un ciego en el día de reposo. Y fueron y le preguntaron a los papás del joven, y le preguntaron a todo mundo, y fueron con el joven, y fueron con los papás, y fueron con el joven, y otra vez con los papás. Y al final dijeron: mira, ¿sabes una cosa? El muchacho ya está grande, vayan a preguntarle a él otra vez, a ver qué les dice. Y cuando llegaron con el muchacho, él dijo algo, una verdad tan tremenda. ¿Qué dijo el muchacho? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dijo el muchacho? Dijo: mira, yo no sé si es el maestro, yo no sé nada. Lo único que yo te puedo decir es esto: que yo antes era ciego y ahora veo. Gloria a Dios, qué tremendo. Entonces, cuando una persona dice: no sé qué decirle a la persona de Cristo, pues dile lo que hizo por ti. Solamente dile lo que ha hecho Cristo por ti. Es que no conozco la Biblia. No tienes que conocer la Biblia. Conoces a Cristo. Dile lo que Cristo ha hecho por ti. Me rescató. Estaba perdido. Estaba esclavo del pecado. Estaba ciego. No miraba. No podía caminar. No sabía para dónde darle. No tenía esperanza. Estaba amargado. Estaba hundido en el vicio, en las malas mañas. Estaba ahí perdido. Pero Él me salvó. Me cambió. Ahora tengo gozo. Tengo paz. Tengo alegría. Quiero brincar. Quiero ¿verdad? Gritarle a la gente que Cristo vive, que es verdadero, que Él es poder y gloria, que no es una religión. ¿Qué más queremos entonces? ¿Qué más queremos saber? Hermano, no necesitamos ser teólogos para compartir de Cristo.
Cuando veas a una persona llorando, a una persona amargada, a una persona sufriendo, a una persona enferma, a una persona con necesidad, a una persona sin salida, a una persona, ¿verdad?, con sus sueños truncados, dile, ¿saben una cosa? Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Pero usted quiere saber cuál fue el secreto. Le di mi vida a Cristo. Y Él me cambió. Él quitó todas las enfermedades que tenía. Él quitó todas las cosas que había en mí que me tenían atado. Ahora soy libre. Ahora tengo paz, tengo gozo. Ahora sé quién soy, para qué soy. Y ahora le sirvo. Pero eso no lo entendían los fariseos. Ellos pensaban que la rutina de la... Ahora mire, cuando Él les dice hipócritas, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Pero ¿qué de la palabra? ¿Qué de la palabra? Y lamentablemente, hermanos, por eso yo siempre les digo, tenemos que renovarnos en el Señor cada día renovar. El otro día, el año pasado, no fue el otro día, fue el año pasado en el verano, nos dejó de funcionar el aire acondicionado y llegó el hermano Luis y nos andaba dando con el filtro en la cabeza. Porque el filtro era lodo. Y le dijo a mi hijo, que él conoce también un poquito del aire, digo, ¿por qué no has cambiado ese filtro? ¿Qué no ves que tu máquina se va a reventar, se va a quemar, porque no le estás cambiando el filtro? Se llena de porquería y hay que cambiarlo 1 o 2 veces cada mes, o cada 3 meses, una vez, cada 2 meses. Porque toda la porquería que se va juntando se acumula y eso evita que haya una buena función. Qué gran verdad, hermano. Cuando el mundo te está bombardeando todos los días a través del teléfono, a través de la computadora, a través de la social media, ¿verdad? A través de los compañeros de trabajo, de los compañeros de escuela. Hablando de eso, jóvenes, vamos a hablar por ustedes al terminar el servicio. Porque mañana algunos de ustedes, o algunos ya regresaron, pero mañana algunos van a ir a la escuela. Y yo quiero que el Señor les guarde y que todas esas chicas feas no se les acerquen a los jóvenes. Y todos esos chicos feos no se les acerquen a las muchachas tampoco. Sino que terminen su carrera y que tengan eso. Y pues, mira, el gigante que está ahí mañana es su primer día de escuela y tan nervioso el muchacho ese. Ni me pela. Pero hermano, lo que quiero decir es eso. Renovarnos quiere decir limpiarnos cada día, porque el mundo trae basura a nuestra vida cada día. Y si no te das cuenta, hermano, vas acumulando cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Hermano, nosotros por naturaleza somos malos. Por naturaleza somos desobedientes. Por naturaleza somos fáciles de agarrar malas costumbres. Por eso tenemos que ir a buscar al Señor cada día para que nos renueve en nuestro compromiso. ¿Sí? Cada día. Mire lo que dice la palabra ahí en el libro de Lucas, capítulo 11. Libro de Lucas. Un poquito más adelante, sigue el Evangelio de Lucas. Capítulo 11. Ya merito nos vamos. Sé que tienen calor, pero ya merito nos vamos. Capítulo 11. Y le echamos carrilla, ¿verdad, al hermano, con el aire, ¿verdad? Versículo 37. ¿Están conmigo? Miren lo que dice. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo. Mire, ahora es diferente, ahora es lo opuesto. Ahora no son los apóstoles, ahora es él. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se había lavado antes de comer. Y luego sigue diciendo: pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad.
necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Necio, ¿verdad? Porque estaba aquel hombre queriéndole enseñar a Jesús que estaba equivocado, porque traía bacterias en las manos que se iba a comer con el pan que tenía, que se iba a echar a la boca, y estaba asombrado. ¿Cómo puede ser que ese hombre que dice que es el Hijo de Dios, el Mesías, se sienta a mi mesa y no se lava las manos para comer? ¿Cómo puede ser eso? ¿Sí me entienden? Si supuestamente es el Hijo de Dios, si supuestamente es el Mesías, ¿por qué no se lavó las manos? Y él estaba que se le caía el techo encima, porque no podía creer que ese hombre que había invitado a comer, que supuestamente era el Mesías, no se lavó las manos para comer. Hermanos, yo siempre he dicho también eso. Hermanos, yo me acuerdo cuando yo era mocoso y era huerquillo, hermanos. Nosotros crecimos en el rancho donde había tierra, había polvo. Trabajábamos con las vacas todo el tiempo, con la tierra. Y hermano, cuando comíamos no lavábamos las manos y nos chupábamos los dedos. ¿En serio? Y hermano, cuando yo crecí, yo no conocí lo que era un corta uñas y cómo me cortaba las uñas. Con un cuchillo, ¿verdad? Y yo nunca fui una persona enfermiza. ¿Se me entiende? Y este hombre preocupado porque el maestro no se había lavado las manos antes de comer. Cuando no sabía que estaba hablando con el Creador, ¿verdad? El mismo Dios estaba ahí encarnado. Y él quería enseñarle, ¿verdad?, una cátedra de obediencia. ¿A qué obediencia? A las tradiciones de un hombre. A las tradiciones del hombre. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Miren, hermanos, realmente nosotros, pero el versículo 40 lo termina diciendo allí. Ahí el versículo 40 que le dice: necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? O sea, ¿tú crees que yo no conozco lo que hay dentro de tu corazón? Ustedes cuidan la apariencia. Sin embargo, hermanos, volvemos a lo que yo dije. Vamos al Salmo 24 para que poderles explicar eso. Salmo 24, y estamos terminando, niños. Estamos terminando. Salmo 24, miren lo que dice el salmista, para que nosotros podamos entender lo que quiso decir, o lo que quiere decir la palabra cuando hablamos de las manos y del corazón. Cuando hablamos de las manos y el corazón, versículo 3, ¿qué dice? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en tu lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Entonces, por esa razón los fariseos y los religiosos se lavaban todos los días las manos, ¿verdad? Cuando la Biblia habla, hermanos, de las manos, está hablando de lo que hacemos, de nuestros hechos, que hay que cambiar nuestros hechos. Aquí le voy a dar una clave. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de lo que somos. ¿Sí? Entonces, nuestros hechos deben de cambiar. Por ejemplo, hermanos, cuando una persona dice, y eso es cuando estamos hablando de la iglesia. Por eso cuando el apóstol Juan, esta mañana que vimos en la escuela dominical, que él dijo, me gocé cuando vi a algunos de ustedes, de tus hijos, andando la verdad, es porque no todos entienden ni practican la verdad. Por ejemplo, cuando una persona dice, hermano, como yo me he visto, no tiene nada que ver con mi relación con Cristo. ¿Qué piensa usted de eso? No tiene nada que ver con la forma en la que yo me he visto, con mi relación con Cristo. ¿Tiene o no tiene que ver? ¿Eso es verdad o es mentira? Hermanos, realmente nosotros no podemos decir que Cristo vive en mí y no lo reflejamos con lo que hacemos y con lo que somos. No podemos, porque la Biblia lo dice. La luz es luz, las tinieblas son tinieblas, el agua es agua y el aceite es aceite. Y no se pueden mezclar. Así es que tú no puedes ser luz y tener obras de tiniebla.
O tu corazón lo ha cambiado Cristo, o eres del padre de las tinieblas. Porque Jesús les dijo así. El problema es que su padre de ustedes no es mi padre, sino es el diablo, el padre de las tinieblas. Porque las obras de él son las que ustedes están haciendo. Ustedes no están haciendo las obras de mi padre. Entonces, hermano, sí tiene que ver. Cuando nosotros, de la manera en que nosotros nos vestimos, reflejamos lo que hay dentro del corazón. Porque somos luz y testimonio vivo de que Cristo está en mí. Amén. Y que no vivo para mí, vivo para Cristo. Soy de Cristo. Le doy honra a Cristo. Y mi vida le sirve a Cristo en cuerpo y alma. Yo no le puedo decir, es que mi corazón es de Cristo, pero yo vivo como a mí me da la gana. Es que yo le sirvo a Cristo, pero yo hago lo que yo quiero. Me pongo lo que yo quiero y hago con mi cuerpo lo que yo quiero, porque pues es mi vida. Entonces, ¿dónde está el Cristo morando en tu corazón? ¿Sí me entienden? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de lavarnos las manos y lavarnos nuestro corazón. Y a veces tomar, hermanos, como hemos dicho esta mañana también en la escuela dominical, cuando terminamos nosotros aceptando costumbres, tradiciones que pareciera que son una verdad, pero que son una vil mentira. Y que no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Sí? No tiene nada que ver con la Biblia. Hermanos, nosotros como cristianos no podemos vivir por tradiciones. Y les cuento para terminar a los que nunca han escuchado, hermanos, la historia del jamón. ¿Se acuerdan de la historia del jamón, hermanos? Ya se va a llegar el Día de Acción de Gracias y algunos de los que no conocen lo que es Acción de Gracias, les voy a invitar a cenar a mi casa. Entonces, si usted ya sabe qué es Acción de Gracias, no, usted no lo voy a invitar. Pero sí, mira, hermanos, en una ocasión, hermanos, se juntó la familia para celebrar el Día de Acción de Gracias. Y de pronto estaba ahí la bisnieta y vio que ahí la señora estaba cortando el pavo, tenía un jamón en la mesa y le cortó una punta y le cortó la otra punta y lo metió al sartén. Y la muchacha le pregunta, dice, oye abuelita, dice, pero ¿por qué le cortaste las puntas al jamón? Dijo, pues así me enseñó mi mamá, dice, ahí está mi mamá, pregúntale. Y fue con la abuela, ¿verdad? Y le dijo, oye, una pregunta, dice, ¿por qué le enseñaste a mi abuela de que le cortaba las puntas al jamón antes de meterlo? Y ahí había la tercera jamonera y estaba la tatarabuela, y le dijo, pregúntale a la tatarabuela. Y le fue y le preguntó, dice, oiga, tatarabuela, ¿por qué razón es que usted le enseñó a mi bisabuela o abuela? Porque estaba la abuela, la bisabuela y la tatarabuela. Y le dijo, ¿por qué tú le enseñaste que tenías que cortarle las puntas al jamón antes de ponerlo a cocinar? Y le contestó la viejita, hermanos, y esto es para que entendamos que no siempre tenemos que hacer cosas que parecieran que son buenas. Y la viejita le contestó, dice, no, mi hija, dice, no, yo no lo enseñé, simplemente pues yo lo hacía así porque cuando yo iba a cocinar el jamón, el sartén que yo tenía era muy chiquito y el jamón no cabía, solo le tenía que cortar las puntas antes de meterlo al sartén para que cupiera. Y como la hija lo vio así, pues la otra hija también lo vio así, y la otra también lo vio así, y se fue llevando esa tradición en la familia, que había que cortarle las puntas del jamón antes de cocerlo. Pero la tatarabuela lo empezó a hacer simplemente porque su sartén era pequeño y no cabía ahí. Había que cortarle un pedazo para que cupiera antes de meterlo al horno a cocinar. Qué tremendo, ¿no? Nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando aceptamos cosas que parecieran una verdad, pero es una mentira. Los fariseos habían aceptado como una gran verdad el hacer rituales de lavamiento, pensando que era parte de la ley de Moisés, de la palabra de Dios, que tenían que hacerlo, si no, no eran salvos.
Pero hoy día yo le puedo decir, hermano, si Cristo no lava tu corazón, si Cristo no mora en tu corazón, ni eres salvo, ni eres de Cristo, ni tienes vida eterna, ni vas al cielo. Porque Jesús es el único que cambia el corazón del hombre. Amén. Y que no solamente es importante lavarnos las manos, sino también lavarnos el corazón. Porque de dentro del corazón es que nace realmente lo que hace sentido. Y por eso está el proverbio: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Si Cristo no está en tu corazón, ¿qué vas a hablar? Si Cristo no ha cambiado tu vida, ¿quién eres entonces? ¿Sí? Allí está la diferencia. Por eso simplemente yo le digo, amigo, hermano, Cristo es el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios es la verdad absoluta, y yo se lo he dicho también a los hermanos antes que este día. Aún a mí no me tienes que creer todo. Cuando tú escuches lo que yo digo, compáralo con la Biblia. Compáralo si está en la Biblia. Porque tienes que entender que tenemos que creer solamente la verdad y nada más que la verdad. La palabra de Dios. Y aún si yo lo digo, búscalo en la Biblia. Sí, yo tenía la razón. Así es que no te creas de todo lo que dice el pastor. Tienes que, por eso yo les digo también a los hermanos, cuando ustedes me hacen preguntas difíciles, me da gusto, porque me doy cuenta que estás poniendo atención, que estás creciendo, que estás aprendiendo. Pero cuando estás callado y nunca dices nada, a mí me hace pensar que ni pones atención ni estás aprendiendo. ¿Sí me entienden? Porque cuando nosotros estamos preguntando es porque estamos poniendo atención y queremos saber la verdad. Cristo es la verdad y es el único que puede cambiar nuestras vidas para la eternidad. Es el único que puede darnos esperanza y vida eterna. Solo Cristo, solo Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús yo te pido por la Iglesia Esperanza, por cada uno de los que están aquí en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús te pido que tú seas obrando en cada persona, en cada familia, en cada joven, en cada niño. Y Padre, que tú seas, Señor, moviéndote en medio de tu iglesia. Señor, enséñanos, Padre, a entender la verdad, aplicar la verdad y vivir la verdad. En el nombre de Jesús te alabo, te glorifico y te doy honra y gloria por la dicha que nos das de poder leer tu palabra, entender tu palabra y aplicar la palabra. Señor, danos el entendimiento para que podamos aplicar lo que aprendemos y vivir en tu palabra. Danos el celo por tu palabra. Danos, Señor, el deseo de aprender más de tu palabra, las ganas de poder seguir adelante caminando en tu palabra. Te pido, Padre, por la Iglesia Esperanza, por aquellos que el día de hoy no estuvieron aquí. Llena sus vidas de fortaleza, de bendiciones, Padre, y guárdalos cada día en su caminar. Y Padre, te pedimos que nos libres cada día del enemigo que acecha y del lazo del cazador. En el nombre de Jesús te pido por la Iglesia Esperanza. Bendícela y recibe la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Ahora quiero que